La señora Micaela Hierro. Sí. Vengo del invierno alemán con nieve y estoy acá con frío por el aire acondicionado. Pensé que en Miami iba a estar más liviana. En fin, para los que no me conocen, yo soy de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba, que se fundó en el 2012, que fue una red que fundamos jóvenes de la región porque pensábamos que no era justo que nuestros pares generacionales en Cuba no pudieran tener la libertad de expresión y el derecho de hacer política como nosotros en nuestros países. Además de que veíamos cómo Cuba fue contagiando nuestros países y contaminando nuestras democracias. Y entonces veíamos importante esa solidaridad. Hoy en día, 3 años después de que la fundación de esa red, decidimos ampliarla y hacer la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y trabajar por la democracia en Venezuela, Cuba, México, etc., con todos los acontecimientos que ustedes conocen. Y les cuento esto por el punto que mencionaron varios de los panelistas ahora, que decían de que, bueno, es un tema de los cubanos, sí, que resolver el tema de Cuba es un tema de los cubanos a resolver en Cuba. Pero tienen que, o sea, y siempre se habla de Cuba, Estados Unidos, la relación, bueno, cómo es el chivo expiatorio, del embargo, bla, bla. Pero Cuba debe fortalecer los lazos con América Latina, porque así como ellos se organizan, digamos, y buscan la complicidad dentro de los foros nacionales para tapar los chanchullos, la corrupción, y en los momentos cuando hay fraudes electorales, como fue lo de Maduro, salieron todos los presidentes de UNASUR a decir no, está perfecto, acá no pasó nada. Nosotros también tenemos que buscar nuestra solidaridad y buscar los pares en la región que puedan apoyar y ayudar a levantar la voz de los cubanos demócratas que piden o sea, la libertad para su país. Entonces, ese es un punto en especial, sí, cubanos, o sea, son los cubanos resolviendo el problema de Cuba, pero en solidaridad, y yo digo especialmente la región, yo sé que hay recién mucha solidaridad de Europa o de Estados Unidos, pero los lazos estratégicos hay que establecerlos en la región. Y hay iniciativas para ello. Bueno, Cornelia Schmidt lidera el grupo parlamentario de solidaridad con el movimiento democrático, y hay varias iniciativas al respecto. Eso era un punto a rescatar en base a lo que han dicho. Por otro lado, bueno, con todo el cambio de escenario que ha habido desde diciembre hasta ahora, con el cambio de escenario tenemos que hacer un cambio de estrategia y no nos podemos quedar atrás como criticando. Mientras nosotros criticamos todas las cosas malas, o sea, de cómo se hizo, lo que significa simbólico de cómo es el traspaso de los espías y demás, se pasa el tren, o sea, nos quedamos criticando y se pasa el tren, y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad. Y muchos de los jóvenes, bueno, la Red Latinoamericana apoya la mesa de diálogo, en este momento la mesa de diálogo de la juventud cubana, y ellos se reunieron el día 20 de diciembre, hicieron un debate para analizar más del 80% de los chicos, que eran 23 jóvenes reunidos para debatir el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, veían en esto como una oportunidad, y esa es la palabra que veían. Dice, bueno, nosotros vamos a seguir luchando por la democracia, tenemos derechos humanos, tenemos que sí seguir manteniendo firme el muro como de defensa bueno, de la causa, pero esto hay que hacerle el cambio de discurso, aprovechar. Carlos Salatrigas hablaba de que, bueno, los regímenes se caen por su propio fracaso, pero Roy hablaba de, bueno, cómo es el régimen incapaz de alimentar a su propio pueblo. Bueno, o sea, como oposición cubana deberíamos estar tomando esto, en vez de como un fracaso, criticando a Obama, tomando y diciendo, bueno, ven, o sea, es que esto lo tuvo que hacer el régimen porque no puede alimentar a su propio pueblo. Es que, bueno, quedó otra que abrazar al enemigo que criticó durante más de 50 años. O sea, revertir el discurso, hacer lo que hacen ellos, en definitiva. O sea, bueno, no sé, es simplemente una idea, ¿no? Pero revertirles y hacer estratégico. O sea, pensar políticamente cada jugada. Y ante cambio de escenario, cambio de estrategia. O sea, y no quedarnos demorados con la crítica.
hay que darle esperanza al pueblo. Yo creo que si esto, por lo que he escuchado, hablado con gente dentro de Cuba en estos días, hay esperanza, lo ve como el ciudadano ve como, bueno, algo cambió, algo no entienden muy bien qué es lo que va a cambiar, hay miedos también, pero entonces hay que responder como oposición, como dice, y ya deberíamos dejar la palabra disidencia, deberíamos empezar a hablar como oposición, como alternativa, pues la palabra disidencia ya, en mi opinión, es como quemada y estás como en un plano de desigualdad y uno mismo se pone en plano de desigualdad, hay que hablar de oposición igual, aunque no tengamos los partidos políticos alternativos en Cuba el derecho de participar en las elecciones, hay que empezar a uno posicionarse con el lenguaje que uno utiliza, y eso es algo que a veces, bueno, hablo con todos los amigos que tengo en la sociedad civil cubana. Y tener vocación de darle esa esperanza alternativa a la gente. Porque, bueno, también Juan Blanco lo decía, sí, era esto de que si con el tema del malecanazo, decía, bueno, no había fuerza, con ese ejemplo, de que bueno, ante el régimen no ven otra alternativa que irse, porque no ven alternativa ante la disidencia. Y de nuevo, ante la oposición, tenemos que crear, o ser posible crear oposición y que el cubano de a pie comience a ver a la sociedad civil como alternativa y no tener miedo a llamarse partidos políticos, no entiendo todavía. Yo lo veo externamente, no entiendo cómo, o sea, si es como que el cubano no estuviera preparado para hablar de partidos políticos, porque no, la política es aspiración al poder y estás queriendo derrocar el régimen, pero por otro lado es lo que la gente pide una alternativa, o sea, y que haya dentro de la sociedad civil un poco para todos, más de lo social, respondiendo a lo social, pero también se tiene que crear una alternativa política y con eso los dejo. Muchas gracias.